Hace 3 días, estaba sentada en la silla dura de un despacho de abogados. Leí una sola hoja de papel y empecé a reír de tal manera que el abogado soltó la pluma y me preguntó si necesitaba un vaso de agua. Mis papás llevaban 2 años sin hablarme. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni un mensaje de WhatsApp, nada. Y justamente ellos fueron los responsables de ponerme en ese despacho, en ese momento, creyendo que yo firmaría un documento que me quitaba lo único que aún me conectaba con mi abuelo. Lo que ellos no sabían es que mi abuelo, don Antonio, tenía un secreto guardado desde hacía años. Y ese secreto estaba dentro de una lata de galletas oxidada, al fondo de una caja de zapatos, en el closet del cuarto que creí que jamás volvería a abrir. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Jimena Flores, tengo 31 años, y por mucho tiempo creí que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Crecí escuchando eso como si fuera un cumplido. Ximena es muy ruda. Ximena se las arregla sola. Ximena no se queja. Me tomó años entender que no era un cumplido. Era un permiso para ignorarme. Mi familia vivía en un pueblo pequeño en el interior de Michoacán, de esos donde todo el mundo se conoce por su apodo, y los chismes viajan más rápido que el camión foráneo. Mi papá, Raúl, era contador en un despacho local, un hombre de pocas palabras y muchas certezas. Mi mamá, Carmen, coordinaba el grupo de manualidades de la parroquia y tenía el raro don de hacer que cualquier situación pareciera culpa de otra persona. Y luego estaba Sofía, mi hermana menor, con 2 años y medio de diferencia y un mundo entero de trato distinto entre nosotras. No voy a decir que me maltrataban. No fue así. Tenía comida en la mesa, ropa puesta y una buena escuela pública. Pero hay una diferencia enorme entre que te mantengan y que te vean. Y esa diferencia la sentí en carne propia durante toda mi infancia. A Sofía le pagaban clases de inglés. A mí me daban motivación verbal. A Sofía le pagaron un intercambio de 1 mes. A mí me daban una palmadita en la espalda y un «tú eres muy lista, vas a saber qué hacer». Cuando hice mi examen de admisión para administración en la Universidad de Guadalajara, a 4 horas de distancia, mi mamá me preguntó si de verdad estaba segura de eso, porque estaba lejos, era complicado y sería difícil para la familia. Cuando Sofía aplicó 2 años después, toda la familia fue a la ceremonia de nuevo ingreso. El único ser humano en ese entorno que nunca necesitó contexto para verme fue mi abuelo, don Antonio Flores. El papá de mi papá, un hombre de manos ásperas de tanto trabajar en la milpa, de voz ronca y risa fácil. Vivía en un ranchito a 12 kilómetros del pueblo, una propiedad sencilla con una cabaña de madera, un bordo de agua, 2 árboles de mango y un perro viejo llamado Chilaquil, que dormía en el portal como si fuera el dueño del lugar. Todos los sábados por la mañana, sin falta, pasaba por mí en su camioneta. No por Sofía, por mí. Decía que yo tenía talento para el campo, que sabía escuchar el silencio, que a la tierra le gustaba la gente tranquila. En esos sábados, aprendí a distinguir el olor a lluvia que aún no llega, a plantar tomates sin hundir demasiado la plántula, a arreglar una cerca con alambre y paciencia. También aprendí que hay gente que te ama de una forma que no necesita explicación. Don Antonio nunca me llamó fuerte, como quien dice, tú aguantas cualquier cosa. Me llamaba detallista, centrada, una muchacha que sabe lo que quiere. Era diferente. Era la diferencia entre ser admirada y ser usada como excusa para ser desatendida. Murió cuando yo tenía 25 años, de un infarto fulminante, un lunes por la mañana mientras tomaba su café de olla. Fui la última en enterarme, porque mi papá llamó primero a Sofía y solo después, 2 horas más tarde, alguien se acordó de avisarme. Yo estaba en mi departamento en Guadalajara, donde vivía desde que terminé la carrera. Cuando llegué al rancho para el velorio, mi mamá estaba organizando todo con una eficiencia que me pareció demasiado extraña para alguien que estaba de luto, como si ya supiera lo que venía. El juicio sucesorio fue llevado por un abogado del pueblo, elegido por mi papá. Raúl me explicó, con la naturalidad de quien discute el precio del frijol, que el rancho, como patrimonio de la sucesión, le correspondería a él por ser hijo único, que después él decidiría qué hacer. Yo no pregunté nada más. Estaba de luto. Estaba exhausta. Y para ser honesta, aún no había aprendido que el silencio también es una forma de estar de acuerdo con cosas con las que no estás de acuerdo. Regresé a Guadalajara,
a mi trabajo en una empresa de consultoría financiera, a la vida que había construido ladrillo a ladrillo sin ayuda de nadie. Conocí a Mateo 2 años después, un ingeniero civil tranquilo, divertido, que aparecía en mis celebraciones con un ramo de flores comprado a la salida de la estación del tren ligero, y nunca tuvo pena de decir que estaba orgulloso de mí. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en un salón de eventos rentado, con 70 personas. Mis papás vinieron, se quedaron 2 horas y se fueron antes de la cena porque Sofía iba a inaugurar su estética al día siguiente y necesitaban ayudarla con la decoración. La ruptura sucedió de una forma que no fue repentina, pero lo pareció. Fue durante una comida de aniversario de bodas de mis papás, en un restaurante de carnes campestre en su pueblo, con tíos, primos y vecinos. Sofía me pidió dinero prestado por tercera vez en 18 meses. Le dije que no. Se fue a llorar al baño. Mi papá se levantó de la mesa y dijo, con la voz firme de quien cree que está siendo razonable, que yo había cambiado, que Mateo me había alejado de la familia, que necesitaba ayuda para entender qué era prioridad en la vida. Mi mamá no dijo nada. Se quedó mirando la servilleta doblada frente a ella. Los demás se quedaron en ese silencio que duele más que las palabras. Tomé mi bolsa, me despedí de Mateo con la mirada y salimos de ahí. En el coche, él no dijo nada por unos 20 minutos. Después solo me dijo que había hecho lo correcto, que me amaba y que el resto lo resolveríamos juntos. En los 2 años siguientes, el silencio fue total. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna señal de vida. Construí mi rutina sobre ese silencio, como quien aprende a dormir con la ventana abierta incluso en invierno. Dolía, pero me acostumbraba un poco cada día. Entonces llegó el sobre. Papel membretado de un despacho de abogados de mi pueblo natal, dirigido específicamente a mí. Se quedó sobre la mesa de la cocina durante 2 días enteros, antes de que tuviera el valor de abrirlo. Era una notificación extrajudicial. Mi papá estaba iniciando la venta del rancho de don Antonio, y, como potencial heredera de la sucesión, yo debía firmar una escritura de cesión de derechos, renunciando a cualquier reclamo sobre el inmueble. Había un plazo de 30 días, un número de teléfono para contacto y una línea para mi firma al final. 2 años sin decir hola. Y la primera vez que mi familia me contactaba era a través de un abogado pidiendo que renunciara a algo. Me quedé mirando ese papel por mucho tiempo. Luego miré hacia el closet del pasillo, donde guardaba una caja que había traído del rancho después del velorio de don Antonio. Una caja que no había tenido el valor de abrir desde entonces. La caja estaba al fondo del closet, debajo de una cobija vieja y de una pila de revistas que siempre prometía tirar y nunca tiraba. Era una caja de zapatos de mujer, de la marca de calzado que usaba mi abuela, de esas de cartón grueso que resisten décadas si no las mojas. Cuando la traje del rancho, justo después del velorio, no sabía bien por qué la había agarrado. Solo sabía que estaba encima del ropero de don Antonio, con mi nombre escrito a mano en la tapa con esa letra inclinada y firme que él tenía. Esa noche, después de leer la notificación del abogado, me senté en la cama con la caja en las piernas. Mateo estaba de viaje de trabajo. La casa estaba silenciosa de esa forma en que se pone cuando es noche de entresemana y no hay televisión prendida. La abrí despacio, como si tuviera miedo de echar a perder algo. Adentro había algunas fotos antiguas, un rosario de madera oscura, un cuchillo con mango de hueso que usaba para trabajar en el campo, y una hoja de cuaderno doblada a la mitad con una lata pequeña de galletas encima, de esas de metal con tapa a presión, completamente oxidada en las orillas. Sobre la hoja, escrito con pluma azul, para que Jimena la abra cuando lo necesite. Tomé la hoja primero. La letra de don Antonio era exactamente como la recordaba, grande, un poco chueca, como la de alguien que aprendió a escribir tarde y nunca perdió el trazo de quien está prestando mucha atención a cada palabra. Jimena, siempre fuiste la más parecida a mí, no en lo físico, sino en tu manera de enfrentar las cosas. Tú aguantas, pero no porque sea fácil. Aguantas porque así lo decides. Eso es diferente. Te guardé una cosa que vas a necesitar algún día. No sé cuándo, pero cuando llegue el momento, lo sabrás. Con cariño, tu abuelo Antonio. Abrí la lata. Adentro había un documento doblado en 3 partes, papel membretado de notaría, con sellos y todo. Lo leí despacio, palabra por palabra, 2 veces, 3 veces. Era un instrumento de donación entre vivos, registrado en la notaría 6 años antes de la muerte de don Antonio. En él, me donaba a mí, Jimena Flores,
la propiedad rural conocida como Rancho San Benito, ubicada en el camino vecinal a 12 kilómetros del pueblo, con todas sus mejoras y accesiones. El documento estaba notariado, tenía número de registro y una anotación a mano en el margen, con la letra del notario. Inscrito en el registro público de la propiedad el 14 de marzo. Me quedé paralizada por un tiempo que no sé medir. La ventana estaba abierta y el ruido de la calle entraba en un flujo continuo de tráfico y ladridos de perros a lo lejos. La vida normal de una noche de martes en Guadalajara. Y yo estaba ahí, sosteniendo un papel que cambiaba todo lo que creía saber. Me había donado el rancho. En vida, ante notario, 6 años antes de morir. Eso significaba que cuando mi papá llevó el juicio sucesorio tras la muerte de don Antonio, el rancho no formaba parte de la herencia. No había nada que inventariar ahí. La propiedad ya era mía, legalmente, desde antes de que me graduara, desde antes de conocer a Mateo, desde antes de todo. Mi papá, o no lo sabía, o lo sabía y nunca dijo nada. Y ahora estaba intentando vender un inmueble que no le correspondía vender. Llamé a Mateo a las 11 de la noche. Contestó al segundo timbre, y antes de que yo pudiera decir algo, me puse a llorar. No era el llanto de quien siente dolor, sino el otro tipo, el que viene cuando algo que estaba roto dentro de ti finalmente encuentra cómo encajar. Mateo se quedó en la línea en silencio dejándome llorar, y solo después me dijo, «Cuéntamelo todo». Le conté. Se quedó callado un momento y después dijo una cosa muy simple que se me quedó grabada por días. «Tu abuelo fue más listo de lo que todos imaginaron». Al día siguiente, fui a una notaría aquí en Guadalajara a pedir asesoría. La licenciada que me atendió, una señora de lentes de fondo de botella y paciencia infinita, tomó el documento, lo leyó con atención y me dijo que necesitaba un abogado especialista en derecho inmobiliario, que el documento parecía totalmente válido, pero que toda la situación, considerando que mi papá había llevado a cabo un juicio sucesorio del rancho, como si el bien formara parte de la masa hereditaria, merecía atención especializada. Ella me recomendó un despacho. Llamé ahí mismo a la hora de la comida. Me agendaron una cita para la siguiente semana. En esos días de espera, no le conté a nadie más que a Mateo. No llamé a ningún familiar, no le mandé mensaje a Sofía, no hice nada. Solo vivía mi rutina normal por fuera, mientras por dentro no dejaba de repasar todo. Los recuerdos de los sábados en el rancho, la voz de don Antonio diciendo que a la tierra le gustaba la gente tranquila, el olor a pasto mojado que se nos pegaba en la ropa cuando caminábamos por la milpa temprano por la mañana. Él lo vio. Antes que nadie, antes incluso que yo misma, él vio lo que estaba pasando con mi familia y con el lugar que yo ocupaba en ella. Y no solo sintió lástima, hizo algo al respecto. Guardó un secreto durante 6 años dentro de una lata de galletas oxidada, con mi nombre en la tapa, esperando el día en que yo lo necesitara. Cuando llegó ese día, yo estaba sentada en mi cocina, sola, con un sobre de un despacho de abogados en la mano y un plazo de 30 días corriendo. Llegué al despacho del abogado un jueves por la mañana, con el documento original, la copia certificada que había sacado y la hoja de cuaderno con la letra de don Antonio dentro de una mica de plástico. El abogado, un señor de unos 50 años con una pila de expedientes en el escritorio y el semblante de quien ya ha visto de todo, tomó el documento y empezó a leer. Se tardó unos 4 minutos. Después se quitó los lentes, se pasó la mano por la cara y me miró de una forma que no esperaba. «Usted sabe lo que tiene aquí», me dijo. No era una pregunta. Le dije que sí. Y él esbozó una sonrisa por primera vez desde que yo había entrado a esa oficina. El abogado se llamaba licenciado Evaristo y tenía el tipo de calma que se construye a lo largo de décadas, lidiando con situaciones en las que la gente confunde lo que es suyo con lo que desearían que fuera. Me explicó todo con paciencia, sin prisa, como si supiera que ese momento merecía ser entendido y no solo comunicado. La donación entre vivos, cuando se hace ante notario y se inscribe en el registro público de la propiedad, tiene un efecto inmediato y definitivo. El bien sale del patrimonio del donante en el instante de la inscripción. Don Antonio me había transferido el rancho a mi nombre 6 años antes de morir. Eso significaba que el día que falleció, el rancho simplemente ya no estaba en su conjunto de bienes. No había nada que incluir en el juicio sucesorio. El licenciado Evaristo tomó una libreta y fue anotando mientras hablaba. Si mi papá había llevado a cabo un juicio sucesorio incluyendo el rancho como parte de la herencia, había 2 escenarios posibles.
O no sabía de la donación, lo que lo volvía víctima de una información que nunca le llegó, o lo sabía y eligió no mencionarlo, lo cual configuraba una situación mucho más complicada. En cualquiera de los dos casos, la consecuencia era la misma. Mi papá no tenía ningún derecho sobre esa propiedad. El rancho era mío desde antes de la muerte de don Antonio. Era mío mientras se realizaba el juicio. Era mío durante los 2 años en los que mi familia no me había dirigido la palabra. Y era mío ahora. Cuando terminó de explicarme, miré el documento en mi mano y me tomé un segundo para responder. Entonces solté una carcajada. No planeada, no calculada, una risa que salió de algún lugar muy profundo, de esa parte de mí que pasa años acumulando lo absurdo de las situaciones, hasta que el absurdo supera la capacidad de reaccionar de otra forma. El licenciado Evaristo dejó su pluma sobre el escritorio y me preguntó, con una seriedad genuina, si quería un vaso de agua. Le dije que no, que estaba bien, que era solo la ironía de la situación. Le expliqué el contexto, brevemente. 2 años sin contacto, la notificación llegando por correo, mi papá pensando que yo firmaría sin preguntar, sin cuestionar, de la misma forma que siempre lo hice toda la vida porque era la hija fuerte, la que sabía arreglárselas. El licenciado Evaristo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. A veces, la persona que se suponía que no necesitaba nada fue precisamente por la que se vio primero que por los demás. Salí de ese despacho con un folder de documentos, el número directo del abogado y un plazo de respuesta que no iba a dejar vencer. Me quedé sentada en el coche unos 10 minutos antes de encender el motor. Miré mi mano derecha, que sostenía la mica de plástico con la carta de don Antonio adentro. Su letra grande y chueca. El con cariño, tu abuelo Antonio, al final. Yo tenía 30 años cuando aprendí a andar en bicicleta sola porque mi familia estaba muy ocupada. 32 cuando pagué mi propia graduación a meses sin intereses en la tarjeta porque no había pedido ayuda y nadie me la había ofrecido. 31 cuando salí de una comida familiar sin mirar atrás, con el corazón apretado de la forma en que te aprieta cuando por fin dejas de fingir que las cosas están bien. Y ahora, a mis 31 años, con un folder lleno de documentos notariales, descubría que el único hombre en esa familia que me había visto de verdad lo había puesto en papel, certificado ante notario, inscrito en el registro, jurídicamente incontestable. No era una herencia, era una declaración. Llamé a Mateo desde el estacionamiento. Contestó a mitad del segundo timbre, como siempre, con esa atención constante que él tenía y que yo todavía estaba aprendiendo a recibir sin sentirme rara. Le conté todo. Se quedó en silencio un momento, y luego me dijo que iba a pasar por una pizza camino a casa, que teníamos que celebrar como Dios manda. Volví a reír, esta vez sin la risa de vértigo del despacho. Esta fue una risa tranquila, de alivio. Esa noche, después de la pizza y después de que Mateo se durmió, salí al balcón del departamento y me quedé mirando la calle allá abajo. La colonia estaba silenciosa. Una moto pasó a lo lejos. Los árboles de la banqueta apenas se movían. Pensé en el rancho, en el bordo de agua por las mañanas con la neblina aún flotando sobre el agua, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, en la cabaña de madera con el portal frente al campo, donde don Antonio tomaba su café de olla todos los días a las 5 de la mañana, porque decía que el que se perdía el amanecer, se perdía la mejor parte del día. Pensé en cómo yo había pasado por esa propiedad decenas de veces en los últimos 6 años, sin saber que era mía. Cómo había mirado la entrada y sentido esa punzada en el pecho que uno siente cuando pierde algo, sin saber que en realidad no había perdido nada. Don Antonio me había protegido de una manera que ni yo misma sabía que necesitaba. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con eso. La reunión fue agendada para un martes por la mañana en el despacho del abogado de mi familia, el mismo que había enviado la notificación. Le había pedido al licenciado Evaristo que me acompañara. Me dijo que sí, con la naturalidad de quien sabe que ciertas reuniones necesitan de un testigo profesional. No sabía que mi papá iba a estar ahí hasta que llegué. La recepcionista anunció mi nombre y me llevó a una sala de juntas con una mesa de madera oscura, 3 sillas de cada lado y una ventana que daba a un estacionamiento. Al empujar la puerta, vi a Raúl sentado al fondo de la sala, con camisa de vestir azul, las manos cruzadas sobre la mesa y el semblante de ese hombre que pasó toda su vida siendo el más razonable del lugar y espera que todos lo reconozcan. A su lado, vacía, la silla de mi mamá.
No había ido. Desde afuera de la puerta, escuché al abogado de ellos explicándole al licenciado Evaristo que mi papá había pedido estar presente, que creía que eso facilitaría las cosas. El licenciado Evaristo solo dijo, entendido, con el tono de quien comprende mucho más de lo que la frase sugería. Nos sentamos del otro lado. Por unos segundos, nadie dijo nada. Mi papá había envejecido, no de una forma dramática, sino de esa forma sutil que pasa cuando no ves a alguien por 2 años. El cabello un poco más blanco en las sienes, un cansancio en los hombros que no recordaba haberle visto antes. Me miró y ensayó una sonrisa que se quedó a medias. Dijo que le daba gusto verme. Dijo que toda esta situación se había vuelto difícil, que sabía que teníamos diferencias, pero que se trataba del patrimonio de la familia, no de rencores personales, que don Antonio hubiera querido que la familia resolviera las cosas en paz. Escuché todo sin interrumpir. Era la misma voz de siempre, equilibrada, didáctica, construida para sonar como la voz de la razón incluso cuando no lo era. Reconocí el patrón de inmediato. Yo había crecido siendo controlada por esa voz, ajustando mis reacciones a partir de lo que ella señalaba como aceptable. Cuando terminó, miré al licenciado Evaristo. Él abrió su portafolio, sacó el documento y lo puso sobre la mesa. Mi papá inclinó la cabeza para leer el encabezado. Después se quedó inmóvil. No hubo gritos. No hubo drama. Fue una inmovilidad que duró demasiado tiempo, del tipo que sucede cuando el sistema de interpretación de una persona se traba porque la nueva información no cabe en el modelo antiguo. Su abogado tomó el documento, leyó la primera página, pasó a la segunda, pasó a la tercera donde estaba el sello del registro público. Lo bajó con cuidado. El licenciado Evaristo explicó lo que se tenía que explicar, con precisión y sin crueldad. La donación había sido inscrita. El bien no había formado parte de la sucesión hereditaria. El juicio se había llevado a cabo sobre un error de base. El rancho era propiedad de Ximena Flores desde hacía 6 años. Mi papá dijo que eso no podía estar bien, que su padre jamás haría eso, que alguien se había equivocado, que el documento se podía impugnar. Su abogado le respondió con tacto, pero la respuesta fue clara. Los documentos del registro público de la propiedad con número de folio y fecha no son fáciles de impugnar. Sería necesario verificarlo, pero la apariencia del documento era de total regularidad. Entonces mi papá me miró de una forma que no me esperaba. No con enojo, con algo que parecía, por primera vez en mucho tiempo, una pregunta genuina. ¿Tú sabías esto? Le dije la verdad. No, no lo sabía. Encontré la caja después de la notificación del abogado. Don Antonio la había dejado con instrucciones de que la abriera cuando lo necesitara. Nunca la había abierto antes. Se quedó mirando la mesa. Se pasó la mano por la cara. Y luego, por primera vez en esa sala, dejó de actuar con total razonabilidad y simplemente se quedó sentado, como un hombre que está procesando información que reorganiza muchas cosas al mismo tiempo. Le pregunté, con la voz más tranquila que pude mantener, cuál era la situación que le urgía tanto para necesitar esa venta. No por crueldad, sino para entender la magnitud de lo que estaba en juego. Me lo contó. No todo de golpe, a pedazos, pero lo contó. Sofía había ampliado su estética, pidió un préstamo, y las cosas no habían salido como esperaba. Él había sido aval de una parte de la deuda, luego avaló más, y mi mamá había estado de acuerdo porque Sofía era la menor, y la idea de verla fracasar les parecía insoportable. Ahora había una deuda muy fuerte pendiente, y el rancho era el único bien que parecía ser una salida. No dije nada por un rato. Pensé en don Antonio, que había construido esa propiedad a lo largo de décadas de trabajo sin quejarse, que había sembrado, cosechado y reparado, pintura por pintura, cerca por cerca, y que había elegido a quién dejárselo. No eligió al hijo, eligió a la nieta que aprendió a distinguir el olor a lluvia y sabía plantar tomates sin hundir demasiado la plántula. Le dije a mi papá que no iba a firmar nada ese día, que necesitábamos platicar, de verdad, no de papeles, sino de todo lo que se había quedado sin decir en los últimos 2 años, y que esa plática, si es que iba a suceder, tendría que empezar con honestidad, no con estrategias. No respondió de inmediato, pero tampoco dijo que no. Salí de esa reunión y manejé durante 40 minutos hasta el pueblo donde crecí. No lo había planeado. El coche solo fue avanzando y mis pies sabían el camino.
Me detuve frente al rancho al atardecer. El portón de madera estaba cerrado con un candado que reconocí. Era el mismo que don Antonio usaba desde hacía décadas, una tranca de fierro con la llave gruesa que él colgaba en un gancho detrás de la puerta de la cocina. Yo tenía la llave. Estaba en la caja de zapatos, junto con el rosario y el cuchillo. Abrí el portón y entré caminando. El pasto había crecido más de lo debido, y la cerca del lado izquierdo necesitaba que la repararan. La cabaña seguía en pie, la madera más oscura de lo que recordaba, una de las tablas del portal ligeramente hundida. El árbol de mango más cercano estaba cargado, con fruta verde caída debajo. Me quedé de pie en el portal por un rato, mirando hacia el bordo al fondo. El agua estaba quieta, color plomo al caer la tarde. Las ranas ya habían empezado a croar. En algún punto de esos años de ausencia, la propiedad había seguido existiendo sin que nadie la viera, y había algo que era a la vez triste y firme en eso. Entré. La llave de la puerta principal también estaba en la caja de zapatos. El interior olía a encierro y a madera vieja, pero estaba intacto. Los muebles de don Antonio, sencillos, funcionales, cada uno en el lugar exacto donde siempre habían estado. La mesa redonda de la cocina con sus 4 sillas. La vitrina con los vasos que nunca se usaban en un día normal. El radio de pilas sobre el refrigerador, que todavía tenía un papelito con las frecuencias anotadas a mano. Me senté en la silla donde don Antonio siempre se sentaba, frente a la ventana que daba al campo. La luz afuera se estaba poniendo anaranjada. Una garza cruzó volando muy bajo sobre el agua. Me quedé ahí un rato sin hacer nada, sin pensar de forma ordenada, solo dejando que el lugar fuera lo que era. En los 2 años de silencio con mi familia, había construido una narrativa para sobrevivir. Era la historia de que estaba bien, de que había tomado la decisión correcta, de que la vida seguía y seguía bien. Y de hecho, así era. Mateo, el trabajo, el departamento con la ventana a la que le daba el sol de la mañana, la buena rutina de alguien que construyó las cosas con sus propias manos. Pero el silencio de la familia no es solo la ausencia de los demás. Es también la ausencia de lo que esperabas que fueran. Es despertar un domingo y no tener a quién llamar sin que eso requiera una preparación emocional. Es no tener a quién contarle de tu ascenso, de tu viaje, de la receta que te salió perfecta. Es cargar con una versión de ti misma que solo existía en esa relación y no tener dónde ponerla. Pensé en mi mamá, que había dejado de hablarme, pero que, según mi prima Valeria, aún preguntaba por mí indirectamente. Aún veía las fotos que yo publicaba en redes sociales como quien mira por la ventana de un lugar del que no sabe cómo salir. Pensé en mi papá, que había salido de esa sala de juntas viéndose más viejo de lo que había entrado, con la mirada de quien está releyendo un cuento y dándose cuenta de que cometió errores en las páginas que creía haber leído bien. Pensé en Sofía, que me había pedido dinero 3 veces y nunca me había preguntado ni una sola vez cómo estaba yo. No por maldad, yo lo creía así, sino por una especie de ceguera que se cultivó durante años de trato preferencial, de ser la consentida sin saber que ser la consentida también es una trampa. Y pensé en don Antonio, que había visto todo eso desde una posición privilegiada, sin criticar nunca a su hijo, sin dar discursos, sin hacer dramas. Solo había ido a una notaría, firmado un papel, lo guardó dentro de una lata oxidada de galletas y lo dejó en el closet con mi nombre en la tapa, como si supiera exactamente el día en que yo iba a necesitar abrirla. Mi prima Valeria me llamó esa noche mientras yo seguía en el rancho. Me dijo que mi papá había llegado a su casa en silencio, que mi mamá le había intentado preguntar qué pasó en la reunión y él no le había contestado, que Sofía le había llamado para saber si yo ya había firmado y él le había colgado a la mitad de la llamada. Valeria tenía una voz cuidadosa, de alguien que escoge sus palabras antes de soltarlas. Me dijo que había seguido todo de lejos estos 2 años, que se había quedado callada cuando no debía en muchos momentos, y que me extrañaba. Yo le dije que yo también la extrañaba, y era verdad. Me preguntó qué iba a hacer con el rancho. Miré por la ventana hacia el campo oscuro de afuera, el bordo, invisible al fondo de la pastura, las estrellas empezando a salir. Le dije que aún no lo sabía, pero que la respuesta iba a ser mía, esta vez. Regresé a Guadalajara el martes en la noche con las ventanas del coche abajo y el radio bajito. Mateo seguía despierto cuando llegué, sentado en la sala con un libro cerrado en las piernas y ese semblante de quien esperó sin hacer ruido, que es la forma más bonita de esperar. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, como siempre. Después me dijo que yo debía estar agotada y fue a traerme un vaso de agua.
una cosa sencilla. Pero a veces las cosas sencillas son exactamente lo que hace falta. En los días siguientes, recibí mensajes que no esperaba. Mi prima Valeria me mandó fotos antiguas de nosotras que se había encontrado en un álbum en casa de mi abuela. Una tía del pueblo me mandó una nota de voz cortita diciendo que le daba gusto saber de mí, que el tiempo pasaba muy rápido y que era una pena que la familia se hubiera dispersado tanto. Otra prima, más lejana, me mandó un mensaje directo diciéndome que había escuchado comentarios de mi mamá a lo largo de los años que no le parecían justos, y que lamentaba no haberlo dicho antes. No todas las personas regresaron. Hubo quienes se quedaron del lado de la versión que les habían contado, que yo era difícil, que Mateo me había alejado, que yo había exagerado una situación familiar. Esas personas probablemente seguirán creyendo eso, y yo hice las paces con ese hecho de la manera en que se hace con las cosas que no puedes controlar, dejando de gastar energía en intentar cambiarlas. Pero los que volvieron lo hicieron sin exigirme nada, sin pedir explicaciones, sin proponerme que lo olvidara todo, sin usar el cariño como moneda de cambio. Volvieron de la forma en que se vuelve cuando se es honesto, reconociendo el error y dejando que la otra persona decida qué hacer con ese reconocimiento. Sofía me mandó un mensaje 10 días después de la junta. Un mensaje corto, sin rodeos, sin drama. Me dijo que había sido injusta, que me había utilizado de formas que no notó en su momento, o que había fingido no notar, y que lo sentía. No me pidió que firmara nada, no mencionó su estética, no pidió nada, solo dijo que lo lamentaba. Me quedé viendo ese mensaje por un buen rato. Después fui a la cocina, me preparé un café, me senté en la mesa y escribí una carta a mano. No era para Sofía, era para mis papás. No escribí con enojo. Ya no había enojo, o si lo había, estaba por debajo de otras cosas, de un cansancio que ya se estaba quedando atrás, de una tristeza que se estaba transformando en algo menos urgente. Escribí con la claridad de quien está acomodando un cajón que estuvo desordenado por mucho tiempo. Les escribí que no pensaba vender el rancho, que don Antonio había tomado esa decisión con plena conciencia y que yo la respetaba, que la propiedad se quedaría conmigo, que la cuidaría, la habitaría cuando pudiera y la mantendría como se merecía. Les escribí que no les estaba escribiendo para castigar a nadie, que si existía una versión de nuestra relación que aún se pudiera construir, yo estaba abierta a ello, pero que esa construcción tendría que empezar de forma distinta a todo lo que había sido antes, sin papeles, sin necesidad, sin favores que funcionan como moneda de cambio. Tendría que empezar con honestidad, con la disposición de verme no como la fuerte, no como la que se las arregla sola, no como la que no necesita de nada, sino como la hija que también está aquí. Escribí que mi puerta estaba abierta, pero que estuviera abierta no significaba que no tuviera seguro para que cualquiera entrara a cualquier hora con cualquier intención. Significaba que, si querían cruzar esa línea, serían bienvenidos, siempre y cuando vinieran como padres, no como personas que necesitaban algo. Sellé el sobre, escribí la dirección a mano y pegué la estampilla con el pulgar. Mateo la leyó antes de que la cerrara. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y me la regresó. Me dijo que era exactamente yo. No hubo sonrisas, no hubo dramas. Fue solo una observación que sirvió como ancla. Fui al correo a la mañana siguiente, en un día súper soleado, con el sobre en la mano y la lata de galletas oxidada de don Antonio en la bolsa, que había empezado a llevar conmigo sin mucha razón lógica, solo porque sentía bonito tenerla ahí cerca. Metí la carta en el buzón y dejé la mano sobre el metal frío un segundo antes de soltarla. No me quedé esperando una respuesta. No checaba mis mensajes cada hora. No le pedí a Valeria que monitoreara el humor de la familia. Había dicho lo que tenía que decir, de la forma en que lo tenía que decir, y el resto ya le tocaba a los demás. Regresé a la casa, abrí la ventana de la sala por la que entra el sol en las mañanas, hice café y trabajé el resto del día como en cualquier otro jueves. A las 6 de la tarde mi papá me mandó un mensaje. 3 palabras. Recibido. Gracias, Jimena. No era mucho, pero era la primera vez en 2 años que me llamaba por mi nombre, directamente, sin intermediarios, sin abogados, sin intenciones ocultas. Hice el celular a un lado y dejé que aquello fuera lo que era, pequeño y real. Fui al rancho por primera vez como la dueña oficial un sábado por la mañana, 3 semanas después de la reunión en el despacho. Me llevé a Mateo, una caja de herramientas prestada por un amigo, 2 bultos de cemento
y una determinación que era mitad práctica y mitad simbólica. La reja abrió con la llave que era mía. El portón rechinó de la misma forma que siempre había rechinado. Ese chillido metálico que don Antonio decía que era la forma de la finca de dar los buenos días. Pasamos todo el día ahí. Mateo arregló la tabla sumida del portal, apretó las bisagras, revisó la instalación eléctrica, que estaba en condiciones deplorables, e hizo una lista de lo que tendríamos que cambiar. Yo trabajé en la cerca de un lado, en limpiar la entrada y en cortar el pasto alrededor de la cabaña. Encontré las herramientas de don Antonio en la bodega, colgadas en el mismo tablero de madera donde siempre las ponía, cada una en su lugar, como si estuvieran esperando. Al final del día, nos sentamos en el portal con agua y pan dulce, viendo hacia el campo que se estaba pintando de dorado con el sol bajo. Mateo estaba sudado y satisfecho de la forma en que se pone cuando arregla cosas, con esa tranquilidad de quien resuelve problemas con las manos. Yo estaba cansada de una forma bonita, el cansancio del que trabajó todo el día en algo que tiene un peso real. Pensé en don Antonio en su silla, tomando café en las mañanas, mirando este mismo pedazo de tierra. Le pregunté a Mateo si creía que el viejo había calculado cada detalle o si se había guiado por su instinto. Se quedó pensando un rato y después me dijo que probablemente fueron las dos cosas, que las personas que realmente te ven hacen ambas cosas al mismo tiempo. Regresé varias veces en las siguientes semanas, siempre con algo que hacer, con Mateo siempre que podía o sola cuando él no podía. Fui aprendiendo el ritmo de la propiedad de nuevo, qué necesitaba atención urgente, qué podía aguantar, qué estaba bien así como estaba. Encontré en una caja dentro de la bodega una colección de fotos que no había visto antes. Yo a los 6 años en la presa con una mojarra en la mano, viéndome claramente más asustada que orgullosa. Yo a los 10 años sentada en el tractor, con cara de total seriedad. Yo a los 14, de espaldas, viendo hacia el campo, con don Antonio a mi lado, también de espaldas, los dos mirando hacia el mismo punto en el horizonte. Esa última foto la enmarqué y la puse en la cabaña, arriba de la ventana de la cocina, justo donde entra calientita la luz de la tarde. 3 semanas después de la carta me llamó mi papá. No para hablar de documentos, ni del rancho, ni de Sofía. Llamó un miércoles por la tarde y me dijo que quería verme, que sabía que no era sencillo, que entendía si yo necesitaba tiempo, pero que quería intentarlo. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije que me parecía bien, que le avisaba, que necesitaba pensar cómo tendría sentido eso para mí. Me contestó que estaba bien, y colgó sin presionar. Mi mamá aún no ha llamado. A lo mejor llama, a lo mejor no. Hay cosas que la gente solo puede hacer cuando está lista, y no me toca a mí decidir sus tiempos, ni fingir que no duele la espera. A Sofía sí le respondí. Me tardé, pero lo hice. Le dije que había recibido su mensaje, que no iba a borrar lo que había pasado, pero que tampoco pretendía cargarlo como una piedra por el resto de mi vida, que iba a necesitar tiempo para entender qué iba a haber entre nosotras de ahora en adelante. Me contestó que lo entendía y que esperaría. A veces, con eso basta. No hace falta un arreglo perfecto, ni una reconciliación dramática. A veces basta con tener la disposición de no cerrar la última puerta antes de ver qué hay del otro lado. Hoy es sábado por la mañana. Estoy sentada en la silla del portal del rancho de don Antonio, con una taza de café que ya se enfrió de tanto tiempo que me quedé viendo el bordo. Mateo sigue dormido allá adentro, en una cama que cambiamos la semana pasada, por fin un buen colchón en lugar del viejo que estaba hundido a la mitad. La neblina está baja sobre el agua. Una garza se paró en la orilla, quietecita, con esa concentración del que está en su trabajo. A lo lejos, cantó un censontle. Pienso muy seguido en don Antonio estando aquí, no con melancolía, sino de un modo que se siente como darle continuidad, como si él todavía habitara los rincones de este lugar de una forma que va más allá de los recuerdos, en las herramientas puestas en su lugar, en el rechinido del portón por las mañanas, en la forma en la que entra la luz por la ventana de la cocina a las 6 de la mañana. Él no me dejó una herencia, me dejó una prueba. La prueba de que, en medio de todo ese ruido familiar, de favoritismos silenciosos y de ser la que no necesita nada, hubo alguien que se detuvo, me vio bien y decidió que yo merecía que me protegieran. Y lo dejó por escrito. Ante notario. Adentro de una lata oxidada de galletas. Me llamo Jimena Flores. Tengo 31 años.
Aprendí más sobre la familia con un hombre de manos callosas y letra chueca que con todas las comidas de domingo de mi vida juntas. Y aprender eso, aunque fuera tarde, aunque doliera, fue suficiente para empezar de cero en el lugar correcto. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Allá te espero.